Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos con el tema del perdón. El perdón habíamos tratado de identificar en el programa anterior, no solamente su significado, sino cuáles son las etapas del perdón. Habíamos visto cómo en la Biblia aparece una palabra que da un significado a esta palabra perdón, que tiene que ver con liberar o despedir. En otras palabras, habíamos visto que hay tres ideas principales en el significado del perdón. Por un lado, liberar a un ofensor del castigo de su mal comportamiento. La persona falló, así como nosotros fallamos muchas veces. Y esto es importante remarcar. Todos ofendemos, todos fallamos. Y debemos también tener una actitud de perdón hacia los demás, como los demás deben tener hacia nuestras propias vidas. Pero el perdón entonces tiene estas tres ideas. Liberar a un ofensor del castigo de su mal comportamiento. Pero en segundo lugar, ofrecer liberación del pago de una deuda. No cargarle a la persona de culpa de tal manera que se estanca ahí y no puede avanzar. Pero al mismo tiempo da la idea de elegir romper las cadenas de amargura y rencor que están dentro nuestro cuando no perdonamos. Sí, el perdón habíamos visto que no tiene que ver solamente con sentir que quiero perdonar, sino con tomar una decisión y elegir romper aquellas cadenas de amargura y rencor que me atrapan, elegir perdonar, elegir limpiar mi corazón. Habíamos hablado de que existen 4 etapas por lo menos que nos conducen al perdón y que es importante no solamente entenderlas, sino también poder aplicarlas en nuestra vida. Por un lado habíamos hablado de que necesitamos confirmar el dolor, no huir ni justificar a aquello que estuvo mal, sino admitir la ofensa. A veces minimizamos el dolor, justificamos la situación y esto no hace bien, no es correcto. No hay excusa para minimizar el dolor. La persona que ha sido agresiva con su cónyuge, que la ha maltratado, que ha sido violenta, y el cónyuge dice, bueno, no fue tanto, no lo va a volver a hacer. En realidad no es una actitud correcta, no minimice el dolor. Tiene que darse cuenta y confirmar el dolor, admitir la ofensa. Además de esto, necesitamos no justificar ni excusar el comportamiento del ofensor, sino que debemos llamar las cosas como son. Fíjese que cuando Dios habla, allí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está marcando y llamando las cosas por su nombre y diciendo cómo está el hombre delante de él. Bueno, a veces nosotros excusamos el comportamiento del ofensor, le justificamos, y si la persona no es confrontada a lo que en realidad vive y uno mismo no confirma el dolor diciendo esto estuvo mal, nunca podemos pasar en el proceso del perdón a la sanidad. Recuerde, lo que le hizo el ofensor sí le dolió, sí hace daño, y es verdad que podemos enfrentarlo de la manera que Dios quiere, pero necesitamos confirmar el dolor, admitir la ofensa y no justificar lo que estuvo mal. O también negar el dolor, justificando a las personas que le ofendieron. Sí, es verdad que el dolor es parte natural de la vida y vivimos en un mundo caído, lleno de pecadores, pero
no podemos ignorar que eso duele y necesitamos admitir que hemos sido dolidos en nuestro corazón. Esto es lo que queremos decir con confirmar el dolor, admitir la ofensa. Es no huir ni justificar lo que estuvo mal, sino realmente darnos cuenta que hemos sido dolidos en nuestro corazón. No puede haber sanidad si primero no reconocemos que estamos enfermos. Después que hemos admitido la ofensa, la segunda etapa es enfrentar la ofensa. Sí, en nuestro interior se forman sentimientos profundos de dolor, de odio, de indignación, y esos sentimientos no podemos ignorarlos. No significa que sean pecaminosos ni malos, ni llenarnos de culpa porque nos sentimos de esa manera. Necesitamos enfrentar la ofensa. Si hay alguien que encontramos en la palabra de Dios que expresó sus sentimientos, tanto buenos como también cuando se sentía mal, fue el rey David. Si usted repasa distintos salmos, va a encontrar cómo él no solamente describe la protección de Dios, el amparo de Dios, el cuidado de Dios, sino que en ciertos momentos, cuando habla de sus enemigos, él habla de sus verdaderos sentimientos, de su odio y aún de su deseo de que Dios obrara y destruyera a todos sus enemigos. En otras palabras, confesar el odio, enfrentar la ofensa, manifestar los sentimientos que tenemos en nuestro corazón, no significa que sea pecaminoso. Y si uno mira el mismo ejemplo de nuestro Dios, recuerda, cuando la Escritura nos habla que Él aborrece el pecado, Él odia, esos son sentimientos. A veces confundimos y pensamos que el cristiano debe anular sus sentimientos. Sin embargo, hay muchos sentimientos que ponemos en marcha todos los días, que son sentimientos buenos o malos. Sin embargo, en el proceso y el camino de la curación y del perdón, necesitamos aprender a enfrentar la ofensa, a confesar el odio, a no sentirnos culpables por estar de esa manera. Pero no nos podemos quedar allí, porque hay una tercera etapa que es decidir sanar, perdonar al ofensor. Sí, el Señor nos da la capacidad, Él dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos insta a través de distintas porciones de la Escritura a perdonar si queremos ser perdonados, a perdonar para que nuestro Padre nos perdone a nosotros nuestras ofensas. Continuamente Él va diciendo que necesitamos perdonar al ofensor. Por eso, fíjese, la primera etapa me hablaba de admitir la ofensa. La segunda etapa me habla de enfrentar la ofensa. La tercera etapa me habla de perdonar al ofensor. Y acá podemos tener tantos argumentos para decir, no me siento capacitado, no quiero perdonar, a esta persona específica no la quiero perdonar, puedo hacerlo con cualquier otro, pero con esta persona no, o no es justo el perdonar a esta persona. Bueno, cuántos argumentos que en el programa anterior hemos estado analizando y hemos visto cómo intentamos justificar, mantener la ofensa de tal manera que eso, en vez de darnos libertad a nosotros, en vez de soltar las manos, nos llena nuestro corazón de amargura. Y como dice el escritor bíblico, no sea que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. Decida perdonar al ofensor. Pero, en cuarto lugar, y esto creo que es importante, usted necesita restablecer la armonía. Esta es la cuarta etapa en este proceso del perdón. Liberar al ofensor y a usted mismo de esta carga terrible que lleva dentro de su corazón. Colosenses 3:13, el apóstol Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y fíjese qué expresión, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Habíamos hablado entonces en esta cuarta etapa de restablecer la armonía. En primer lugar, necesitamos restablecer la armonía con Dios, porque puede ser que estemos ofendidos contra Dios. Y quizás decimos en nuestro corazón que no podemos perdonar a Dios porque hemos pasado por circunstancias tan duras y difíciles. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permitió esto?
y nuestro corazón se encuentra enojado contra Dios y dolidos contra lo que es las circunstancias que vivimos. Mire, Dios nos dio a todos el libre albedrío. No creó un ejército de marionetas. Recuerde que en las manos de Dios no hay ninguna tragedia desperdiciada. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Pero al mismo tiempo hay cosas incomprensibles, siendo un Dios todopoderoso, que no alcanzamos a entender. El brazo soberano, y en la cual tenemos que aprender a descansar en esa soberanía. Pero al mismo tiempo puede ser que su cuestión con Dios no sea por algo que usted cree que Dios permitió en su vida, sino también en cuanto al hecho de ese sentirse lejos de Dios, o mejor dicho, el sentir que Dios está muy lejos de usted. Aunque trate de esforzarse, es como que nunca alcanzara y que Dios estuviera lejos. Como hijo de Dios, su relación con Él debe ser lo más importante de todo. Si es cristiano, no perderá su salvación, pero si rehúsa perdonar, eso va a bloquear su capacidad de experimentar la presencia de Dios. Por eso, usted siente que Él se encuentra muy lejos. Por eso le animo a examinarse para ver si hay alguna ofensa o falta de perdón que se encuentra anidada en su corazón, de tal manera que pueda confesar esto como pecado, como algo desagradable delante de Dios, y aceptar que Dios le perdona totalmente con base en las promesas que nos ha dado. Él promete perdonarnos y nunca dejarnos o abandonarnos. Esto es una promesa maravillosa, es decir, necesitamos en primer lugar tener armonía con Dios. Y esa armonía puede haberse roto por una falta de perdón de usted hacia otras personas y siente que Dios está muy lejos suyo, o puede ser que usted no le perdona a Dios por circunstancias en su vida que no comprende y por eso no tiene armonía con Él. O puede ser también que usted mire sus pecados, sus desaciertos, y pueda pensar y decirse que Dios no puede perdonarle todo lo que usted ha hecho. Sin embargo, el Señor no solo perdona, sino que también olvida. Y esto es lo maravilloso, que Él es el que perdona todas nuestras rebeliones. Eso lo dice en el profeta Isaías 43:25. No se acuerda más de ello. Qué maravilloso tener armonía con Dios, pero al mismo tiempo tener armonía con otros. Y esto se da por medio de un corazón reconciliador. Usted puede pensar que hubo tal ofensa con cierta persona que nunca se va a poder reconciliar. Pero quiero decirle algo y animarle, ya que Dios es quien ha provisto todos los recursos y le da la disposición para reconciliarse. Usted puede perdonar a sus ofensores. Usted tiene los recursos de Dios para hacerlo. Armonía con otros a través de reconciliarse con alguien que le ofendió, o aún orar por aquella persona o aquellas personas que son sus enemigos. Quizás usted dice, no tengo ánimo, no tengo deseo de orar por esas personas. Sin embargo, la oración no es una opción, es un privilegio y aún podríamos decir un mandato de Dios. El mismo Señor, hablando allí en Mateo 5:44, dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. De tal manera que usted puede tener armonía con otros, aun con sus enemigos, aunque ellos no cambien la situación en relación con usted. Sin embargo, usted puede perdonar y orar por ellos. Pero quizás en su corazón hay algunas cosas que le han ofendido tremendamente y usted dice: yo no voy a perdonar a estas personas si no se arrepienten. Mire, no siempre se necesita el arrepentimiento para perdonar. ¿Se acuerda del ejemplo de aquellos que, mientras Jesucristo era crucificado, se burlaban, se reían de Él? Esta eran gente que no se había arrepentido. Y sin embargo el Señor oró por ellos mientras estaba en la cruz y dijo allí en Lucas 23:34, usted lo puede leer: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De tal manera que puede ser que no tenga armonía con otra persona, porque usted piensa que debe arrepentirse para poder perdonarle. Puede ser alguien que le hizo mucho daño, una persona en quien usted confiaba mucho, y usted se pregunta: ¿cómo puedo simplemente dejarla ir libremente? Quiero que
que piense por un momento en esto. Imagínese que tiene un gancho sujeto a su cuello, el cual le provoca un dolor inmenso. Le hago una pregunta. ¿Quiere seguir sufriendo todo ese dolor por el resto de su vida? El Señor quiere que usted tome todo el dolor del pasado y lo deposite en sus manos. Después suelte a su ofensor de su gancho emocional y deposítelo en el gancho del Señor. Dios quiere tratar con él. Por eso Él dice, no os venguéis, allí en Romanos 12:19. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, de tal manera que usted debe abrir sus manos y sobre todas las cosas tener su corazón libre de toda amargura, de todo dolor, de todo resentimiento. Entonces, repasemos estas 4 etapas del perdón. Primero, admitir la ofensa. En segundo lugar, enfrentar la ofensa. En tercer lugar, perdonar al ofensor. Y en cuarto lugar, liberar al ofensor y a usted mismo, de tal manera que pueda tener armonía con Dios y armonía con las demás personas. Pero usted dice, claro, todo esto está bien, pero todavía no puedo avanzar y dar el próximo paso y seguir. He decidido perdonar, pero ¿cómo lo hago? Bueno, en primer lugar, pida a Dios que Él tome control de la situación. Es interesante que allí en 1 de Pedro 2:23 está hablando del Señor Jesucristo y su reacción ante las personas que le maldecían, que le decían cosas injustas. Y dice allí la Escritura que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pida a Dios que Él tome control de la situación. Usted puede hacer lo mismo, saber que la situación puede tornarse en bendición. No es para amargarlo. Usted puede decir a Dios, gracias por lo que tú me vas a enseñar a través de esto. Pero en segundo lugar, exprese siempre la gracia y misericordia de Dios. Mire, el perdón es una expresión directa y especial de la gracia divina hacia nosotros. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de recibir lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? El perdón de Dios. Cuando hablamos de la misericordia es no obtener lo que merecemos, que es el castigo. Dígale al Señor Dios, que mi vida sea una expresión de tu gracia y una extensión de tu misericordia. Hagamos lo mismo que Dios hizo por nosotros hacia las demás personas. Expresemos gracia y misericordia. Pero además es importante que la palabra de Dios, los versículos de la palabra de Dios, no solamente estén en nuestro corazón, sino también en nuestra mente. Hay muchos versículos en la Biblia que nos van a ayudar a ponernos en marcha en cuanto a el perdón. Mire, Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En tiempos de prueba, usted puede repetir una y otra vez, el amor cubrirá. Sí, va a cubrir todas las faltas. Dios, permíteme que sinceramente sea una persona que da amor, que refleja la clase de amor que tú nos ofreces, el amor que cubre todas las faltas. Llene su corazón y su mente de todos estos versículos que le hablan de el perdón. Pero también dé prioridad a lo que puede dar y no a lo que puede obtener. El mismo Señor expresó allí en un versículo en Hechos 20:35, donde dice, más bienaventurado es dar que recibir. La persona que le ha ofendido probablemente tiene necesidades no cubiertas, que tal vez usted puede llenar. Usted puede orar diciendo, Señor, enséñame cuáles de sus necesidades puedo llenar con tus fuerzas. Dé prioridad a lo que puede dar y no a lo que puede obtener. Pero al mismo tiempo, ordene a las ofensas pasadas que se alejen de su mente. El apóstol allí en Filipenses 3:13 dice que debemos olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Cuando usted recuerde una ofensa, dígase con energía, me rehúso a pensar en ello. Y recuerde que en el capítulo del amor, allí en 1 de Corintios 13:5 dice, el amor no guarda rencor. Entonces, es importante que se pueda negar a llevar un diario de ofensas. Todos acostumbramos a tener un diario en donde escribimos las cosas que nos han pasado.
Y a veces hay personas que pueden tener un diario de ofensas, guardando y contaminando su corazón. Sin embargo, usted puede rehusar esto, de tal manera que no guarde rencor, manifieste el amor de Dios, el perdón de Dios, mantenga su corazón limpio. Pero también niéguese a volver a mencionar el asunto. Una vez que sea resuelto, permita que el Espíritu Santo haga su obra de convencimiento, de tal manera que no vuelva a traer al presente lo que corresponde al pasado. Dice Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Por eso vamos a ir terminando este tema del perdón, pero quiero que pensemos en el perdón de Dios a nuestras vidas, que meditemos en algunos pasajes de la Escritura y que recordemos como Dios actuó con nosotros, así debemos actuar con las demás personas. En primer lugar, pensemos en el perdón de Dios. Debido a que Dios nos ha perdonado, nosotros podemos perdonar a otros. Dice el Salmo 103:10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pensemos en esto, el perdón de Dios. Pero en segundo lugar, pensemos en el llamamiento de Dios. El perdón es un acto de obediencia a Dios. ¿Se acuerda los versículos que leímos? Allí en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O lo que dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El llamamiento de Dios es a perdonar. Pero también el carácter de Dios. Cuando usted perdona, permite que Dios obre en su vida. Sí, creo que es oportuno leer lo que dice Génesis 50:20, hablando del ejemplo de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y aún lo que dice Romanos 8:28 y 29, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pensemos en el carácter de Dios. Cuando perdonamos, permitimos que Dios obre en nuestra vida. Pero además de esto, la perspectiva de Dios. Si usted está dispuesto a obedecer, perdonará como Dios quiere. Por eso el Señor nos da ejemplos maravillosos cuando habla allí en el Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. O lo que dice 1 Corintios 13:5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero en último lugar, la provisión de Dios. Cuando Dios le manda que haga algo, Él lo va a capacitar. Lo capacita para que pueda lograr eso que le manda. Por eso, Él como un Dios de toda provisión, nos dice en su palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Además nos dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. La provisión de Dios siempre es mayor a nuestra necesidad. Por eso, le invito a venir delante de Dios. Si su corazón está dolido, está herido, está cargado, está lleno de amargura, de dolor, por ofensas y situaciones con personas, le invito a liberar su corazón, perdonando. Recuerde que es un proceso, recuerde que tenemos los recursos de Dios, pero puede ser que usted que me está escuchando, que tiene un corazón lleno y cargado de rencor y amargura, no sepa cómo liberar eso, porque nunca tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Él quiere darle un corazón nuevo, un corazón tierno, un corazón sensible, pero sobre todas las cosas Él quiere limpiar su corazón, que está lleno de pecado, y Él quiere con la sangre de Jesucristo darle una vida nueva, darle un corazón nuevo, darle el sentido a la vida. No puede aprender a perdonar si primero no experimentó el perdón que Jesucristo le da a usted.
Y si usted ya tiene a Cristo, pero ha permitido que las ofensas y situaciones con personas hayan contaminado su corazón y ha brotado raíces de amargura, este es el tiempo oportuno para ir delante del Señor y decirle: Señor, necesito confesar mi amargura, mi dolor, mis ataduras a causa de no haber confesado todas estas cosas y haber arreglado cuentas con las personas. Hoy quiero que me enseñes a vivir y actuar, no con pensamientos de venganza, no tratando de seguir llevando conmigo ese gancho emocional que me destruye, sino aprender a perdonar, a dejar ir, a liberar toda ofensa. Limpia mi corazón, quebranta, Señor, todo orgullo en mí. Hazme una persona que manifiesta un espíritu perdonador. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.